You are now muted. Hola chicos, buenos días. Bueno, ahora sí, los saludo a todos. Vamos a empezar no es la última unidad del programa, pero sí la última unidad de la cual vamos a dar clase, digamos. Y las unidades 8 y 9, dentro de todo, son más sencillas que la presente, así que por cuestiones de tiempo y para darle a ustedes más posibilidad de contar con más tiempo para preparar los parciales, que fue que reorganizamos el calendario. La verdad es que la cátedra siempre nos gusta dar todos los contenidos. En las clases presenciales siempre damos el programa completo, pero bueno, este ha sido un año especial y eso va a hacer que las unidades 8 y 9 no se dicten formalmente. De todas formas, el día que ustedes decidan rendir la materia, las van a tener que preparar obviamente, y tendrán los espacios de consultas correspondientes para poder salvar las dudas en ese momento. Así que bueno, vamos a iniciar con la unidad 7, pero calculo que deben estar ansiosos por las notas del parcial, así que como para disminuir por lo menos la ansiedad, no tengo los resultados ya, pero es nuestra intención publicarles como mínimo la lista de aprobados, si es posible el día de hoy o si no en el día de mañana. Así como la vez pasada adelantamos los aprobados, de esa manera las personas que no se encuentran en esa lista, bueno, ya saben que se tienen que preparar para el próximo viernes. Y la semana que viene sí, ya les vamos a entregar formalmente los parciales, los van a poder ver y vamos a tener las instancias habituales de hacerles la retroalimentación para salvar las dudas que ustedes puedan haber tenido durante el desarrollo. Bien, ¿me escuchan bien? Empecé a hablar y nunca pregunté si me escuchaban.
Bien, gracias. Era lo primero que tenía que preguntar, porque si no todo lo que dije era como que capaz no lo estaban escuchando. Así que bueno, decirles eso, que hoy o mañana vamos a hacer lo posible por publicarles la lista de aprobados, así ya tienen la información adelantada. Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy, que es el tema de ondas, y la verdad es que para visualizar este tema resulta mucho más sencillo cuando puedo hacerlo de manera dinámica, o sea, cuando no tengo una pantalla fija, como es lo que me permite acá. Así que en esta oportunidad me voy a ir bastante de acá a compartir mi pantalla, en cuyo caso les voy a pedir que prendan micrófonos. En todo caso, les pediría que se conecten, en vez de como están ahora solo como oyentes, que se conecten con los micrófonos. Luego tienen la libertad de usarlos o no usarlos, pero va a ser más fácil para poder preguntarme, ¿bien? Porque no voy a poder estar viniendo demasiado seguido o interrumpiéndome para venir al chat como hago habitualmente. Así que sí, veo que algunos están con micrófono conectado, como por ejemplo Gabriel, pero en silenciado, pero el resto está en función de oyente, ¿sí? Así que yo les recomiendo que si quieren pasarse a micrófono, de esa manera van a poder hacer preguntas e interrumpir sin que sea por el chat, porque me va a costar un poco más ir y venir con el tema del chat. Bien, bueno, antes vamos a inicio la grabación, pero mientras yo busco una página que les quiero empezar a mostrar, quiero que, vamos a iniciar, bueno, iniciamos con la unidad 7 y vamos a abordar la idea de ondas, pero previamente a que empecemos a desarrollarla, ¿qué podrían decir ustedes respecto a qué entienden intuitivamente, obviamente, qué es una onda? Si ustedes con lo que ahora conocen de la vida cotidiana, o sea, la palabra onda es algo que es parte del vocabulario, ¿qué dirían que es una onda? No hay, repito, evaluación conceptual en este momento. Entonces, siéntanse en libertad de opinar, de tirar ideas así, aunque sean sueltas, bien, una forma de energía, perfecto. ¿Qué otra cosa? Algo que se escapa, bien. Podríamos citar ejemplos también, ¿sí? Una prolongación. No entiendo muy bien qué querés decir con prolongación. Lo que pasa es que el chat es limitado y capaz, si lo quieres desarrollar, Lucía. A ver, cuando ustedes escriben algo, yo me formo una idea mental, ¿está bien? Que necesariamente capaz no es lo que ustedes han querido expresar, por eso les pido que se extiendan un poquito más. Y lo mismo pasa cuando yo digo o escribo algo, ustedes también se forman una idea mental, ojalá que sea lo que yo quiero explicar o transmitir, pero es importante eso, que ampliemos o que dialoguemos, si quieren prender micrófonos, ¿qué creen que es una onda? Algo que dura en el tiempo, bien, obviamente el tiempo está presente cuando describamos el movimiento ondulatorio, ¿sí? ¿Qué más? Algo que tiene un desplazamiento, efectivamente. Nada de lo que han dicho está mal, ¿bien? Y con todas estas ideas vamos a ir empezando a esbozar una idea conceptual de qué es una onda, ¿sí? Y de hecho, todo lo que ustedes están mencionando proviene de su experiencia cotidiana, ¿sí? Bien, bien, ondas en el agua. Yo, por ejemplo, cuando Franco escribió recién algo que se expande,
han visto cuando hay una explosión, ¿sí? Que capaz explota algo y se rompen los vidrios en otro lugar, o sea, y no es necesariamente al lado, entonces hay algo que se expande, efectivamente, ¿está bien? Y eso es la energía, lo que dijo Gabriel al principio de las respuestas, ¿bien? El sonido, exacto, Franco, ¿bien? Entonces, hemos empezado a hilvanar algunas ideas, ¿sí? Vamos. Un tipo de perturbación, por ejemplo, que cae una piedra en el agua. Bien, yo ahora les voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a esperar que llegue. Ahí ya calculo que yo estoy viendo el infinito. Ustedes, estoy en el chat, me avisan si lo ven. O sea, si ven este rulo que se hace acá de pantallas. Ahí bien, gracias, Martín. Perdón, Gabriel, leí primero el apellido. Bien, vamos a esto. Miremos acá. Ahí tenemos un ejemplo de onda, ¿sí? Empecemos con algo visual, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, una onda que se forma en una cuerda, ¿sí? Ahora, respecto a lo que ya han agregado, o sea, lo que ya han mencionado, dijeron que era algo que se expandía, una forma de energía, algo que se daba o se propagaba en el tiempo, ¿está bien? En base ahora a lo visual, ¿qué otras características o qué otras ideas tal vez podrían mencionar? ¿Sí? Y ahora sería ideal que pudieran hablarme más que, o si alguien me hace de lector, si alguien está escribiendo en el chat y alguien es tan amable de leerme, para que yo no pierdan la imagen de lo que voy a ir mostrando. Es periódica. Bien, por eso lo visual ayuda a que salten otras características. Efectivamente, una onda es periódica, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a estudiar con más detalle qué tipo de periódica en qué se da, ¿sí? Cuando vos, por ejemplo, lo escribiste vos, Gabriel, pero va para vos y para todos la pregunta. Cuando decís la palabra periódica, ¿qué tratás de decir con eso? Suponete que yo no entendiera el vocabulario y te preguntara qué significa que sea para vos periódica. Exacto, perfecto. Esa es una definición de una de las periodicidades que tiene una onda. Una onda es exactamente las mismas palabras que ha utilizado Gabriel. Va a ser una energía, etcétera, una perturbación que tiene una periodicidad en el tiempo. Significa que se repite cíclicamente cada un determinado intervalo de tiempo. Ese ciclo en el cual se repite es lo que vamos a dar el nombre de periodo, que es un nombre que ustedes ya conocen de las unidades anteriores. Pero después vamos a ver otro tipo de periodicidad que tiene la onda, porque no es la única periodicidad que aparece, ¿sí? Vamos a ir avanzando sobre eso. Entonces, empecemos a ver algunas ideas. Bueno, vamos a diferenciar la palabra onda de la palabra pulso, que están relacionadas, pero no es exactamente lo mismo. Un pulso es una perturbación de la materia de corta duración, ¿sí? A diferencia de eso, una onda es algo que es más perdurable en el tiempo, que no es de tan corta duración. Fíjense que acá aparecen dos palabras. Por un lado, perturbación, que fue mencionado por algunos de ustedes en el chat, y por otro lado, hemos definido como una perturbación de la materia. Nosotros nos vamos a limitar en esta unidad al estudio de ondas mecánicas que requieren de un medio material. Por eso inicio esta definición hablando de materia. Ustedes cuando el año siguiente cursen Física 2 van a estudiar ondas que no requieren de medio material. Entonces esas ondas ya enseguida las vamos a abordar. Una onda, retomando cosas que ustedes ya han dicho, es una perturbación que permite transmitir energía. Fíjense que las palabras perturbación y el hecho de que hubiera energía fueron dichas por ustedes, y también
algo importante es que sucede sin desplazamiento de materia. Y ya vamos a ir de nuevo a lo visual para aclarar por qué una onda no tiene un desplazamiento de materia. Y una onda tiene una doble periodicidad. Ya habíamos hablado de una, que era la periodicidad en el tiempo, pero también una onda tiene una periodicidad en el espacio. Significa que se repite cíclicamente cada una determinada distancia, ¿sí? La misma definición que hemos dado para tiempo, pero en este caso para la idea de distancia. Bien, vamos a ver tipos de ondas y ya voy a mostrar ejemplos de lo anterior. Vamos a hablar de ondas que se llaman mecánicas, que como lo dije rápidamente recién, son ondas que requieren un medio material para propagarse. A la vista tienen algunas imágenes que sirven de ejemplo. Por ejemplo, recién lo mencionó uno de ustedes, las ondas que se forman en el agua. Por ejemplo, si dejamos caer una piedra, ¿sí? Formamos estos círculos concéntricos en el punto donde ha impactado la piedra. Estas ondas son las ondas en el agua. Cuando hablamos, nos llegan el sonido a través de una serie de perturbaciones y vibraciones del aire, suponiendo que fuese el medio material que está entre nosotros, y en ese caso necesitamos de que exista aire para que podamos sí o sí escuchar esa comunicación, ese mensaje oral, digamos. Y otro ejemplo podría ser las ondas que generamos cuando tenemos una cuerda tensa y agitamos la mano. Bueno, todos esos son ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, como lo menciona ahí, están íntimamente relacionadas por un desplazamiento de alguna parte de un medio material elástico. Ese medio material elástico lo hemos alejado de su posición de equilibrio, de su posición normal, empiezan a actuar fuerzas restauradoras que buscan que esa porción de material regrese a su posición de equilibrio y comienza oscilaciones en torno a esa posición de equilibrio. Entonces, la causa de las ondas mecánicas es que haya una porción del material o varias que se hayan desplazado de su posición de equilibrio y entran en juego fuerzas o torcas restauradoras que van a buscar retornar al cuerpo a su posición de equilibrio. Esto ya les empezará a sonar conocido, ¿sí? Esto ya tiene que ver con lo que nosotros vimos en oscilaciones. Y efectivamente, una onda en las modalidades que vamos a abordar ahora, vamos a ver que están íntimamente ligadas con el movimiento oscilatorio. Y algo característico es que la onda en sí no causa que el medio se mueva, ¿sí? No hay, lo que dijimos antes, una propagación de materia, un desplazamiento de materia. Me queda una pantalla, antes de cambiar. Y el otro tipo de ondas, aquellas que se pueden desplazar tanto en medios materiales como aún donde no haya materia, son las llamadas ondas electromagnéticas o también llamadas ondas no mecánicas, para diferenciarla de las anteriores. Y estas ondas, tenemos los ejemplos a la vista, ¿sí? Por ejemplo, la luz es una onda del tipo de ondas electromagnéticas. De nuestra experiencia cotidiana nos llega a diario la luz del sol, ¿sí? Y entre el sol y la Tierra hay medio material, supongamos en la atmósfera terrestre, en la atmósfera solar, pero luego, estamos a 150 millones de kilómetros del sol aproximadamente, hay espacio vacío entre el sol y la Tierra, y sin embargo la luz la recibimos. Entonces eso es signo de que la luz se trata de una onda de tipo electromagnético. Otros ejemplos son, me voy hacia la izquierda en esta gráfica, son las ondas llamadas infrarrojos,
ejemplos de ondas infrarrojo básicamente es el calor, ¿sí? El funcionamiento de los controles remotos funcionan por infrarrojo, las alarmas en las casas. Otro ejemplo de ondas del tipo electromagnéticas son lo que se llaman las microondas, que entran también en este grupo, ¿sí? Y las ondas de radio, donde podemos citar ejemplos como puede ser las transmisiones de un radar, de radio, de televisión. Entonces, esta pantalla muestra ejemplos de donde encontramos ese tipo de ondas. Hacia la derecha, de la luz visible, encontramos la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta, por ejemplo, el Sol de hecho emite todas estas radiaciones, desde las ondas de radio hasta el otro extremo que son los rayos gamma. Pero la atmósfera hace que llegue la luz visible y que no filtren las ondas más peligrosas, como podrían ser las ultravioleta de alta energía, rayos X, etc. ¿Sí? Si miran abajo de esta imagen, hay una gráfica que representa la onda. Si ustedes observan esa figura, ha ido cambiando algo, está bien, en ese dibujo. ¿Qué ha ido cambiando visualmente? Desde un extremo de las ondas de radio-televisión, por decir, hasta el otro extremo de los rayos gamma. ¿Qué ha cambiado? You are now unmuted. La frecuencia. Bien. ¿Por qué les marco esto en la figura para que lo recuerden después? Porque la frecuencia está relacionada con la energía, ¿sí? Las ondas que tienen mayor frecuencia, como pueden ser ultravioleta, rayos X, rayos gamma, son ondas de mayor energía y de hecho son las que nos hacen daño si no nos protegemos de las mismas. O sea, hacernos rayos X de forma, si fuéramos un radiólogo que trabaja sin protección, nuestra salud a la larga se vería afectada. Bien, bueno, volvamos ahora unas pantallas para atrás, ¿sí? Y vamos a ver un poco de ejemplos. Vamos a diferenciar visualmente lo que dijimos como pulso y como periodo. Bien, si yo voy muy rápido, chicos, me detienen, vuelvo acá a ver si había algo, pero si no, alguien que me lea las preguntas, si es que ha escrito alguien y no ha hablado, pero me van deteniendo. Visualicemos lo que es un pulso, ¿está bien? Un pulso dijimos que era una perturbación de la materia de corta duración. Nosotros tenemos acá una cuerda, ¿sí? Esta cuerda se ha dibujado o se ha representado como si fuera una serie de cuentas, de perlas unidas unas con otras, para analizar esto como si se tratase de partículas, para tener una visualización de o una representación, mejor dicho, de las partículas. Entonces, un pulso es algo que viaja, que causa una perturbación en la materia, pero que se detiene, que es de corta duración. Cuando un pulso se mantiene sostenidamente en el tiempo, ¿está bien? Cuando esa perturbación perdura en el tiempo, es lo que hablamos de una onda. Ahora bien, vamos a suponer que esta onda ahora que yo generé, que podría haber generado manualmente con esta opción, si yo subo y bajo esto, estoy generando una onda. Lo que pasa es que esa forma de onda va a depender del movimiento que yo haga, ¿sí? Y probablemente no sea la forma senoidal o cosenoidal que tenemos asociadas a la idea de ondas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar que esa onda sea generada con un movimiento que sea oscilatorio. Lo voy a poner más lento para que podamos ir hablando y señalando en la pantalla. Veamos, por un lado yo tengo acá, si yo lo pauso o si yo lo reinicio, fíjense, tenía inicialmente mi cuerda en su posición de equilibrio, que va a ser esa posición horizontal. Cuando este punto comienza a oscilar verticalmente, bien, se genera
ese punto que sale de su posición de equilibrio genera y provoca en la cuerda que el resto de los puntos también salgan de su posición de equilibrio y por lo tanto aparece, visualizamos una onda, ¿sí? Por un lado, vamos a llamar a esto, a este vástago vertical que sube y baja y que si ustedes se fijan está conectado como a una rueda, ¿bien? Esta va a ser nuestra fuente, ¿sí? Esto es lo que causa el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio de esto, que a su vez genera el movimiento ondulatorio a lo largo de la cuerda. Y vamos a buscar identificar por qué hablamos de propagación de energía, ¿sí? Sin propagación de materia. Fíjense que evidentemente este punto, por poner un punto de referencia, vamos a poner una regla como para señalar, yo me voy a concentrar, supongamos, en ese puntito verde que marco verticalmente. Bien, ese puntito verde está en reposo en ese momento, pero cuando la onda lo alcanza, adquiere movimiento, es decir, adquiere energía. Evidentemente, ha habido una propagación de energía. Pero ahora visualicemos el punto verde. Ese punto verde no ha salido de su posición, ¿está bien? Siempre, y la regla les sirve de guía, se ha mantenido oscilando en ese lugar, ¿sí? Sube y baja verticalmente, tiene un movimiento oscilatorio vertical, pero no se ha desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que una onda no causa un desplazamiento de materia. Bien. Por otro lado, y ahora continúo con la presentación, vamos a distinguir dos tipos de ondas. Las ondas llamadas transversales, ¿sí? Que como lo dice esta definición, son ondas donde los movimientos de las partículas de materia resultan o se realizan en una dirección perpendicular a la propagación de la onda. Esta podría ser la cuerda que mostramos recién, la cuerda vibrando. Si ustedes observan, y volvemos si no a la simulación, yo inicié la onda, supongamos acá a la izquierda, y viajó y se propagó hacia la derecha, en el ejemplo que mostré recién. Entonces la dirección de propagación hacia la onda, de la onda, es horizontal hacia la derecha. Y sin embargo, si nos concentramos en los puntos vibrantes, ¿bien?, vemos que se desplazan verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, la dirección de perturbación de la materia, ¿sí?, es vertical, hacia arriba y hacia abajo, en tanto que la dirección de propagación de la onda es horizontal, podría ser, supongamos, hacia la derecha. Entonces, ese tipo de ondas se llaman del tipo transversal. Tenemos también ondas longitudinales, que son los movimientos donde la vibración que tiene la materia coincide con la dirección de propagación. Y visualmente esta simulación nos permite dar ejemplo de ello. Una partícula choca a la siguiente y por lo tanto se forma una transmisión horizontal de esa onda, pero la partícula a su vez, su perturbación también sucede en dirección horizontal. Bien, vamos a ver ejemplos ahora de eso acá. Fíjense, en el primer caso tenemos un resorte donde la onda generada en el resorte superior es una onda de tipo transversal, en tanto que en el resorte que tenemos abajo, si ustedes observan, hay un grupo de espiras que están más juntas y que a medida que se anima el video, viajan, en este caso, hacia la derecha. Entonces, la perturbación en este caso se está transmitiendo horizontalmente. Acá lo vemos completo, ¿sí? Fíjense que se va a generar en este resorte ondas transversales, a cual se le ha dado una deformación a las espiras, y en este caso
juntan una serie de espiras, se apretan y se sueltan. La transmisión se produce a lo largo del resorte y la perturbación de las espiras es a lo largo del resorte. Bien. Vamos acá. Veamos. Yo ya enseguida después les pongo estas simulaciones, las direcciones para que ustedes las tengan. Entonces tenemos a la vista lo que habíamos mencionado como un ejemplo de una onda de tipo transversal. Si yo cambio el movimiento y lo animo de esta manera, fíjense que ahora la perturbación está viajando horizontalmente, ¿sí? Y si yo combino las dos cosas, ¿sí? Se genera ambas en simultáneo, vamos a poner las dos, donde la partícula está desviada o está oscilando en torno a una posición vertical, pero también está oscilando en torno a una posición horizontal, ¿sí? Entonces tenemos ahí ese ejemplo de ondas, se da, por ejemplo, cuando se llaman ondas combinadas, y esa situación que he descrito es, por ejemplo, las ondas que formamos en el agua, ¿sí? Donde observen que este punto que está resaltado en negro hace una oscilación en torno a su posición de equilibrio, pero no avanza, digamos, y no hay un desplazamiento de materia. Por decirlo de alguna manera, este punto contagia esa oscilación a los puntos vecinos, ¿sí? Y eso es lo que causa el avance de la onda. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Qué dudas pueden haber surgido? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? You are now unmuted. Bueno, nadie escribe nada. Gracias por hacerme de lector del chat. Bien, fíjense que acá tenemos una imagen de una onda sonora, ¿sí? La voy a ampliar un poquito para que tengan más facilidad para verla. Acá tenemos una foto en donde se representa o donde se ha captado la compresión del aire, no sería aire exactamente, pero la compresión del medio material es lo que se ha representado. Entonces, el sonido es un ejemplo de una onda de tipo longitudinal. Cuando nosotros tenemos aire delante, pongamos el ejemplo de una persona hablando, tenemos aire delante de nuestra boca. Cuando emitimos un sonido, obligamos a que las partículas de aire que están adelante de mi boca se compriman, las obligo a juntarse. Y esa compresión se transmite, en este caso, en la representación de forma horizontal, y por lo tanto visualizamos que el sonido se trata de una onda de tipo longitudinal. ¿Bien? Bueno, pasemos a hablar de algunos parámetros característicos de una onda. Un parámetro que caracteriza a una onda es lo que llamamos amplitud. ¿Está bien? Ustedes tienen la representación, por ejemplo, que hicieron en la unidad anterior, en la unidad de oscilaciones, donde graficaban el desplazamiento Y o X o la posición X de un oscilador en función del tiempo. Bueno, y aparecía la idea de amplitud también ahí. Acá, cuando nosotros tenemos una onda, esta onda tiene un máximo para un determinado desplazamiento, y este I máximo es lo que nosotros llamamos amplitud. Vemos ejemplos de diferente amplitud. Si estuviéramos hablando de sonido, ¿sí? ¿Qué sería esta amplitud? Si yo hablara así, muy bajito, esto sería una onda de baja amplitud. Si subo mi volumen y empiezo, no lo voy a hacer para no molestar demasiado, pero si yo subo la intensidad de mi sonido, el volumen, por decirlo de manera más coloquial, voy a estar aumentando esta intensidad, y eso va a ser la amplitud en el caso de la onda sonora.
Si estuviera en un movimiento de una cuerda, como podría ser esta representación, la amplitud determina cuánto es el punto en términos de distancia vertical que alcanza esa cuerda. Si estuviéramos hablando de luz, como otro ejemplo, una luz tenue o generada, supongamos por poner un ejemplo, por un foco, no sé, de 5 watts, va a generar una determinada intensidad frente a una intensidad mayor, como podría ser algo de 100 watts. Entonces, la intensidad luminosa va a venir medida o va a ser lo que va a variar esta amplitud. Bien, entonces, ¿por qué doy estos ejemplos? Porque ondas hay de muchos tipos y esta amplitud no siempre se mide en metros, ¿está bien? Si estamos hablando de que el medio material que se ha alterado ha sufrido un desplazamiento, digamos, o partículas se han desplazado y ese desplazamiento lo mido en términos de metro, como puede ser, por ejemplo, una cuerda que oscila, esa amplitud se mide en metros, pero si estoy hablando de un sonido, ¿sí? La onda se va a medir en términos de presión, la presión si se transmite en un sonido, lo voy a hablar, por ejemplo, en decibelios. Vamos a otro concepto importante que es longitud de onda, y acá voy a ampliar un poquito la imagen. Fíjense que acá tengo representada una onda. En el eje vertical es representado Y y en el eje horizontal es representado X. Imaginen que hemos puesto una cuerda oscilar, o sea, hemos puesto una cuerda ondular, mejor dicho, y le hemos salto a esa cuerda. Esto es una imagen instantánea de esa ondulación. ¿Está bien? Entonces, esta es la posición literal que tiene la cuerda en un determinado instante. Observamos que en una onda, desde un punto que está en un estado de vibración a otro punto que está en el mismo estado de vibración, hay una determinada distancia. A esta distancia, ¿sí?, se le da el nombre de longitud de onda. Esa longitud de onda yo la podría medir, supongamos, en esta onda, desde una cresta hacia la siguiente cresta, o sea, de un mínimo hacia el otro mínimo, o de un punto cero hacia el siguiente punto cero en igual estado, ¿sí? ¿Por qué digo en igual estado? Porque acá la onda también tiene un I igual a cero, acá también estoy cruzando al eje X, pero fíjense que cuando la onda venía acá y tomaba este valor I igual cero, luego la cuerda descendía. En cambio acá toma el valor cero y desciende. Entonces este estado de vibración no es el mismo que este. Se repite el estado de vibración desde este punto que señalo hasta este otro cero, ¿sí? Entonces, esa distancia horizontal es lo que se llama la distancia entre dos puntos en igual estado de vibración, y eso es lo que se denomina una longitud de onda. Está señalado en la figura para máximos, para punto cero, pero podría ser desde cualquier punto hasta el punto siguiente en igual estado de vibración. Bien. Y volviendo acá, antes que me olvide, fíjense que aparece en esta representación la otra periodicidad de la que hablamos. Habíamos dicho que la onda era periódica en el tiempo, pero acá también nos muestra claramente que la onda vuelve a repetirse luego de una cierta distancia, o sea, vuelve de acá, bajaba la onda y acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, la onda cumple un periodo acá, cuando tengo una distancia de lambda, de una longitud de onda, se ha cumplido un periodo en términos de longitud y la onda vuelve a repetirse cíclicamente en términos de distancia lambda. Entonces, tenemos una periodicidad espacial, ¿sí?, que se mide en términos de esta magnitud que estamos definiendo, que es la longitud de onda. Y tenemos también el periodo, y fíjense que a diferencia del dibujo que mostré recién, acá tengo representada la onda, ¿sí?, o sea, el desplazamiento I, supongamos, de esta cuerda, pero en términos de T, en términos del tiempo. ¿Esto qué es? Es otra representación, ¿sí?
tengo gráficas que son diferentes, aunque visualmente yo pueda ver como que responde a una forma senoidal o cosenoidal ambas, pero no están esta magnitud y acá está en función de t y acá está en función de x. O sea, esto, por ejemplo, se medirá en metros y esto se medirá en segundos. Y observamos que la onda también es periódica o que se repite cada un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo ya ustedes lo conocen del movimiento oscilatorio y es lo que denominamos periodo. Entonces, cuando en los ejercicios a nosotros nos den gráficas, de hecho, tienen ejercicios que se les da, tienen que mirar qué se representa en función de qué, porque a partir de estas gráficas yo podría preguntar cuál es el periodo, pero si doy esta gráfica, ¿sí? A partir de esta información, en forma directa no puedo obtener el periodo, ¿bien? Podré obtener la longitud de onda y si luego conozco otros parámetros, podré conocer el periodo. Pero si me dan esta gráfica, sí puedo venir y medir directamente porque esto es tiempo. Entonces, la información que me da esta gráfica, si yo determino cada cuánto se ha repetido el movimiento, efectivamente eso sí es el periodo. Y vamos a hablar de otro concepto de frecuencia que no es nuevo, así que simplemente es recordarlo, que es la frecuencia lineal, y recordemos que era la inversa del periodo. Y vamos a hablar del concepto de velocidad, donde la velocidad es la longitud de onda sobre el tiempo. Y ya lo relacionamos con la siguiente expresión. A ver, fíjense que esta fórmula de velocidad que aparece acá, de longitud de onda sobre el tiempo, corresponde o es acorde a el formato general, si queremos, de definición de velocidad que nosotros dábamos. Supongamos una velocidad que fuera constante, nosotros la medíamos como un desplazamiento dividida en el intervalo de tiempo en que se producía ese desplazamiento. Bueno, supongamos que ahora medimos... Sí, te escucho, Gabriel. Ah, perdón, porque yo pensé que solo me molestaba a mí. Gracias. Creí que para ustedes no les, ese cartelito era visible para mí, no para ustedes. Bien. Fíjense que lo que decía, que yo podría considerar la distancia o el desplazamiento, la distancia horizontal, en este caso en la figura, que hay entre una cresta y la siguiente cresta. Esto sería esta medida delta X que yo conozco, que podría llegar a conocer. Cuando la onda ha sido periódica en una longitud de onda, ¿sí? Eso ha sucedido, o sea, cuando una onda se ha repetido en una longitud de onda, eso ha sucedido en un tiempo que es característico, que es un periodo de tiempo. Entonces, a partir de ello, yo obtengo que la velocidad de una onda la puedo determinar como la longitud sobre el periodo. Y fíjense que en esta expresión, 1 sobre t, ya lo hemos definido como f, entonces también la velocidad de una onda la podemos calcular como la longitud de onda por la frecuencia. Generalmente, cuando una onda se propaga, bien, en un mismo medio, y suponiendo que esté libre de fricción, vamos a considerar que esa velocidad de propagación es constante, bien. Sin embargo, cuando una onda cambia de medio, por ejemplo, si éramos la cuerda, que una parte estuviera en el aire y otra parte estuviera sumergida en el agua, por poner un ejemplo, o el sonido, yo hablo y se me escucha, pero alguien está detrás de una puerta y me escucha detrás de la puerta, pero obviamente esa onda se transmitió a través de eso, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio de medio, las frecuencias es un parámetro que se mantiene constante, ¿sí? Pero obviamente, si se ha mantenido constante la frecuencia, pero han habido un cambio de medio, lo que es la velocidad y lo que es la longitud de onda son parámetros que sí. ¿Está bien? Hablamos, por ejemplo, de luz, el color luz de un color determinado, rojo, verde, etcétera,
es lo que está dado por el parámetro frecuencia. Si nosotros tenemos un láser rojo, por poner un ejemplo, apuntamos el aire o apuntamos algo y viaja no va a pasar a ser verde, ¿está bien? Siempre que el agua sea agua cristalina, obviamente no que tenga una coloración especial. Entonces, lo que quiero decir es que la luz, la frecuencia es lo característico del color, por ejemplo, de la luz que observamos. Bien, vamos a ver unos ejemplos de cómo cambia una y la otra. Supongamos que tenemos esa onda, bueno, la amplitud de la onda era este parámetro, tenía que ver con el desplazamiento vertical, vamos a ampliarlo para mostrar la diferencia, con el desplazamiento o la medida vertical que tiene el punto máximo que alcanza esta onda. Y la frecuencia, visualmente, es bastante intuitivo, vemos que está en aumento, ¿está bien? Fíjense que esta onda, por decirlo, se repite, es más frecuente para este intervalo de posición de 0 a 10 metros, es más frecuente que esta otra onda, ¿sí? Y visualmente verán también que a medida que cambio la frecuencia, ¿sí?, se modifican lo que puede ser la longitud de onda, porque si yo esto lo pauso de una cresta a otra cresta, era una longitud de onda. Entonces, si yo cambio la frecuencia, obviamente estamos suponiendo que esta onda viaja a una velocidad constante, el cambio de frecuencia condiciona un cambio de longitud de onda también. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? You are now unmuted. ¿Nada? ¿Todavía? Bueno. You are now muted. Vuelvo acá. Vamos. Volvamos a este ejemplo. ¿Qué quiero marcar en lo siguiente? Fíjense que este vástago vertical que está oscilando está conectado a una rueda, y si nos concentremos ahora en este movimiento cuando lo anime, ¿qué tipo de movimiento observan en esta rueda? Así visualmente, digamos. Esta rueda, a través de ese punto móvil que tiene marcado ahí, ¿qué tipo de movimiento realiza? You are now unmuted. Circular, bien. Y a la vista parece, uy, entró con eco mi voz, no sé por qué. Ah, pues debe ser por un micrófono abierto. Parecería a velocidad constante, a velocidad angular constante. You are now unmuted. ¿Les da esa sensación? Bien. Entonces yo tengo un movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan que si nosotros proyectábamos un movimiento circular uniforme a lo largo de un diámetro, y acá ahora este vástago está conectado a este eje que gira verticalmente, generábamos un movimiento oscilatorio del tipo armónico simple? ¿Se acuerdan la relación? Cómo deducimos las ecuaciones del movimiento armónico simple a partir de analizar la proyección de un movimiento circular uniforme. Entonces, este punto que oscila verticalmente, este primer punto verde, lo hace con un movimiento armónico simple. ¿Y qué observo yo? Observo que esa vibración que está en este medio material, que es la cuerda, vamos a pausar. Esta vibración de este primer punto se transmite a todos los demás puntos, ¿está bien? Pero la característica que tienen todos los puntos, fíjense cómo es el movimiento oscilatorio. Ahora no me concentro en la onda, me concentro en el movimiento oscilatorio que tiene cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, voy a señalar ese verde, ¿está bien? Ese punto verde, cuando analice el movimiento oscilatorio, hace un movimiento oscilatorio en forma vertical. Miremos solo ese punto verde, donde hay una determinada posición de equilibrio que está marcada por esta línea de puntos. Entonces,
si yo estudio el movimiento oscilatorio de ese punto verde, de ese o de cualquiera de la cuerda, bien, veo que las características que tenga el movimiento vibracional que tiene ese punto va a depender de las características de esta fuente, o sea, de quién generó el movimiento oscilatorio. Pongo otro ejemplo. Si ahora yo aumento la amplitud de esto, fíjense que paso a aumentar la amplitud del movimiento. ¿Qué observo? Y que este punto, vamos a pausar, llega a un máximo, ¿sí? Que lo tengo ahí, ¿sí? Ese es su máximo de amplitud en su movimiento oscilatorio. Y si yo modifico las características de la fuente y le bajo la amplitud, bien, observo ahora que el máximo al que llega, evidentemente, ¿sí?, es un máximo que es menor. ¿Qué quiero marcar con estos ejemplos visuales? Que la fuente que determina el movimiento oscilatorio es la que va a determinar la amplitud del movimiento que tienen las partículas en su movimiento oscilatorio vertical, ¿bien? Pero obviamente eso a su vez condiciona la amplitud de la onda que tengo, ¿sí? Ahora toda la onda, todos los puntos de la onda tienen esa amplitud, ¿sí? La que tengo señalada en esa posición. Entonces, cuando en un ejercicio, por ejemplo, a mí me van a preguntar o me van a pedir que determine la ecuación de la onda y la información que me van a dar es la del oscilador, ¿sí?, hay elementos del oscilador que condicionan lo que después va a ser la ecuación de la onda o las características propias de la onda. ¿Cuál es uno de ellos? La amplitud. Si el movimiento oscilatorio tiene mayor amplitud, evidentemente, ¿sí?, ese movimiento oscilatorio más amplio genera un movimiento ondulatorio más amplio. La amplitud de que tiene una onda va a depender de la amplitud del movimiento oscilatorio. ¿Qué otro parámetro está dado por este oscilador? Bien, el otro parámetro es la frecuencia. Vamos se reordene y vamos a ver esa que está con baja frecuencia, ¿sí? ¿Qué significa baja frecuencia? Es este oscilador que lo veo que sube y que baja mucho más lentamente que en el caso recién. Le aumento la frecuencia y lo ir y bajar más rápidamente, veo que aumenta la frecuencia también de la onda que se ha generado, ¿sí? Entonces, la frecuencia, si he modificado la frecuencia lineal, he modificado, por ende, la frecuencia angular, he modificado el periodo, entonces, y también hablé de la amplitud. Todos esos parámetros característicos del oscilador condicionan luego la onda que yo voy a tener. Y hay otro parámetro mencionando que es el ángulo de fase, o sea, el momento, supongamos, yo podría estudiar este movimiento oscilatorio arrancando desde ahí, aumento mi tiempo cero. Este oscilador tiene una determinada posición y una determinada velocidad. Pero también podría estudiar este mismo movimiento iniciando a partir de, por ejemplo, ahí. Y si tiempo cero esta situación, tengo otra posición y probablemente otra velocidad del instante en que congelé anteriormente. ¿Esto qué significa si tengo distinta posición inicial y distinta velocidad inicial? Voy a tener distintas condiciones iniciales, ¿y eso a qué afectaba? ¿El valor de qué afectaba? Distintas condiciones. ¿Se acuerdan? Esa sí fue pregunta asociada a lo del parcial. Si yo en un movimiento oscilatorio, ¿sí?, estudio ese movimiento oscilatorio, estoy migrando ahora a este vástago nada más, ahí, inicio el estudio ahí,
o a diferencia de esa situación, el mismo movimiento lo empiezo a estudiar ahí, ¿sí? You are now Que, unmuted. ahí está, volví, sí, porque You are now eso, muted. exacto, se modifica la constante de fase inicial, el ángulo de fase inicial o la constante de fase. Y al modificarse la constante de fase, hay otro parámetro que también se ve modificado y que es obvio, está bien, que es la amplitud. Está bien, no lo puedo representar ahora al congelar, pero nosotros sabíamos del movimiento oscilatorio que el ángulo de fase a su vez, determinado por las condiciones iniciales, influía en la amplitud de movimiento. ¿Qué quiero decir con este repaso? Que la amplitud, por ende el ángulo de fase y por ende la amplitud, la frecuencia, o lo que es lo mismo, el periodo, la frecuencia angular de una onda van a estar condicionadas por la fuente que genera esa onda. Y esa fuente va a ser la fuente del movimiento armónico simple, por ejemplo, que yo esté analizando. Hago esta aclaración porque si no después en los ejercicios se les dan datos asociados al oscilador y no saben cómo utilizarlos para luego trabajar con lo que es la onda, que es lo que vamos a hacer en la práctica de esta unidad. Entonces, recordar eso, la dependencia que genera el oscilador. Bien. A ver, denme un minuto que quiero ver si vuelvo a pantalla fija. Sí. Ahora dejo de compartir mi pantalla por un ratito, ¿sí? Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda de lo que he dicho? ¿Me avisan? You are now Bueno, unmuted. nada por ahora. You are Bien, now muted. vamos entonces a continuar. Adelanto lo que hemos visto acá, ¿sí? Y me voy ahora habíamos llegado hasta ahí recién a través de la pantalla compartida, porque habían imágenes, o sea, simulaciones que les quería mostrar, y vamos ahora a empezar a trabajar con lo que es las ecuaciones que van a servirnos para describir una onda. A ver, vamos a trabajar con un tipo de ondas denominadas ondas viajeras. Vamos a suponer, por ejemplo, una onda que se genera en una cuerda que es tensa, ¿sí? Y esta onda viaja, supongamos hacia la derecha, también podría hacerlo hacia la izquierda, a medida que el tiempo avanza. Nuestro objetivo es encontrar una ecuación matemática, o sea, una y en función de x, ¿sí? Que me permita describir esta onda. Vamos a suponer que no hay fricciones cuando esta cuerda viaja en el tiempo, va a ser como las simulaciones que mostraba recién de la cuerda de pelotitas rojas y algunas verdes que mostraba hace un rato. Se propaga sin ningún tipo de distorsión, no hay ningún amortiguamiento. Entonces, la forma que tiene esta onda se repite cíclicamente, se mantiene, no se deforma. Entonces vamos a trabajar bajo esas situaciones y buscamos ahora encontrar una ecuación de I en función del desplazamiento transversal X que me permita a mí describir esta forma de la onda que tengo aquí en pantalla. Bien, ¿qué observamos? Que si sacáramos fotos instantáneas de nuestra cuerda, podríamos ver que en un determinado instante tengo la perturbación a tiempo cero de esa manera, y en un tiempo t posterior, esa perturbación, que fíjense que la forma de esa perturbación no se ha visto alterada en el instante que he hecho de nuevo la foto, ha avanzado horizontalmente una distancia b por t, donde ¿qué es b? Es la velocidad con la que se propaga, la velocidad de propagación, o sea, la velocidad de avance horizontal que puede tener esta onda en la cuerda. Entonces, esta distancia
para un tiempo t determinado, que ha avanzado esa onda, es una distancia b por t. Ahora, la función i debe estar dada en función de x, porque nosotros sabemos que esta onda avanza, si le sacamos una foto, avanza lateralmente en el espacio, pero también sabemos que depende del tiempo, ¿sí? Y acá empieza a aparecer el parámetro tiempo en nuestra ecuación. Cuando la onda, como en el ejemplo que tenemos en pantalla, viaja hacia la derecha, la forma del argumento, por decirlo de alguna manera, de esta función va a ser x menos b por t. Cuando yo tengo el signo menos acá, ¿sí? Eso indica que la onda ha viajado hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque yo había dicho hace un momento que a tiempo cero yo tenía esta función genérica, ¿sí? Que me representaba la forma de la onda. O sea, este fx es algo que es constante, porque representa la forma de la onda y esto es constante. Si ahora el tiempo aumentó, ¿bien? Tiene que haber aumentado x. ¿Para qué? Para que cuando yo haga x menos esta cantidad, todo esto siga siendo el valor constante que me describe la forma de esta onda. Entonces, este signo menos, el indicativo es de que la onda ha viajado hacia la derecha. Si por el contrario yo tuviera una onda que a diferencia de este caso hubiera viajado hacia la izquierda, en la ecuación, en vez de aparecer un signo menos acá, aparecería un signo más. Bien, ahora bien, esta forma es una forma de escribir una ecuación muy general. Vamos a empezar a darle forma dentro de los parámetros con las que nos vamos a manejar ahora. Y vamos a trabajar con ondas que son periódicas, es decir, ondas que se repiten en el tiempo y que esas ondas van a surgir o van a ser producidas por una fuente que ha sido, por ejemplo, algo que se ha estado moviendo con un movimiento armónico simple. Y nosotros en ese caso sabemos que las funciones que describen los movimientos oscilatorios de ese tipo son las funciones senos o las funciones cosenos. Entonces vamos a proponer la siguiente solución, ¿sí? Ahora pasamos a proponer soluciones. Luego vamos a demostrar que se cumple para lo que necesitamos. Entonces, nuestro desplazamiento I de la onda va a ser una determinada amplitud, el I máximo. Acá yo podría escribir la función seno o la función coseno. Vamos a adoptar ahora la función seno de algún parámetro constante por X. Fíjense que esta forma de onda, o esta ecuación de onda, mejor dicho, que he escrito acá, ha sido un I en función de X. Bien, es decir, vuelvo acá atrás, he escrito algo de esta forma, donde el desplazamiento vertical, digamos, que tiene la onda, está medida en función del desplazamiento transversal, por así decirlo. Bien, pero cuando avanzamos acá dijimos que también influía o debía aparecer el parámetro tiempo, porque la onda era periódica también en el tiempo. Entonces, vamos a proponer una segunda relación en donde vamos a suponer que esto se produjo a tiempo cero, ¿sí? Y de la misma manera que lo expliqué recién, a medida que pasa el tiempo, vamos a suponer en este caso que nuestra onda viaja hacia la derecha, porque acá aparece este signo menos, y entonces ahora tengo esto, donde yo tengo una función que en el seno de este argumento, si ustedes observan, depende del parámetro X y depende del parámetro tiempo. Es decir, que en este caso, donde estamos empezando a escribir nuestra ecuación de onda, vemos que aparecen las dos variables en las cuales una onda es periódica,
hemos dicho que es periódica en el espacio en términos de lambda. Bueno, acá tengo X que me habla del desplazamiento espacial, pero también es periódica en términos del tiempo, o sea, que se repite cada un periodo, y acá aparece el tiempo también. Recordemos que habíamos definido hace un momento, paso pantallas anteriores, que la velocidad era la longitud de onda sobre el periodo, bien, de ahí obviamente vengo y digo que la velocidad, que la longitud de onda puede escribirse como la velocidad por el periodo. Si yo opero con estas cantidades, fíjense que lo que se ha hecho acá, este lambda se ha distribuido adentro de esto, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando yo hago eso? A ver, déjenme que lo escribo encima. Si yo modifico esta expresión y la escribo de esta manera que I sea igual al I máximo, es decir, a la amplitud, por el seno de 2pi por X sobre lambda menos B por T, ya voy a escribir B al final, sobre lambda, acá B, ¿bien? Lo que he hecho es la distributiva de ese lambda. Bien, ahora, ¿qué hago acá? En vez de escribir B de esta manera, o en vez de escribir lambda de esta manera, como ustedes prefieran, ¿sí? Voy a, supongamos, en vez de escribir B, voy a escribir el equivalente, que es lambda sobre T. Bien, acá puedo escribir lambda sobre T, y lo que estoy escribiendo al escribir esto es la velocidad. Con lo cual, lambda con lambda se cancela, ¿sí? Y llego a la expresión que tengo acá abajo, donde me queda que mi función ha sido I igual al I máximo por el seno de 2pi por X sobre lambda menos T sobre periodo, ¿sí? Entonces, X se relaciona, o su periodicidad muestra esta ecuación, está en términos de lambda, y la onda tiene una periodicidad en el tiempo que está medida en términos del periodo. Entonces, esta expresión que tengo con amarillo, ahora borro ese análisis, esa expresión que tengo en amarillo es una posible ecuación de ondas. Esta es equivalente porque de la primera pasé a la segunda haciendo una sustitución matemática nada más. Entonces, esta es otra forma en que puedo escribir la ecuación de onda. Bien, y avancemos un poco más. Podemos definir el número de onda como una cantidad que es 2pi sobre lambda. Es decir, está relacionado el número de onda con la periodicidad en el espacio, que es lambda. Y también conocemos el concepto de frecuencia angular, esto no es nuevo, que es igual a 2pi sobre periodo. Bien, si yo en la expresión anterior, bien, recuerden esta expresión, vamos, si no, a transcribirla acá. Esperen que no me funciona el lápiz. A ver, denme un minutito que desconecto y conecto. Bien, veamos. Tenía, la voy a escribir por acá arriba, tenía la ecuación que decía que I era igual al I máximo por el seno de 2pi por el argumento que es X sobre lambda menos T sobre periodo.
Bien, si yo distribuyo este 2pi acá, bien, en ambos casos me va a quedar 2pi sobre, en este caso me va a quedar 2pi sobre lambda, pero 2pi sobre lambda es precisamente lo que hemos definido como el número de ondas, y al distribuirlo acá me va a quedar 2pi por t sobre periodo, y 2pi sobre periodo es la frecuencia angular. Entonces, al hacer la distributiva de ese 2pi, llego a esta expresión, donde otra forma en que puedo escribir la onda es igual a I máximo por el seno de K por X menos omega t. Ahora bien, todo esto que yo he realizado, o la presentación de estas ecuaciones, se han hecho para tiempo cero, suponiendo que X es igual a 0 y que Y es igual a 0. Es decir, con estas condiciones iniciales, pero podría darse que nuestro oscilador tenga diferentes condiciones iniciales a tiempo cero, o sea, puede partir desde un I distinto de 0 con velocidad, etc. Entonces, la forma más general de las ecuaciones que hemos presentado es cuando hablo ahora o introduzco una constante de fase, ¿sí? Este ángulo φ que ustedes ya conocen del movimiento oscilatorio. Esta forma de ecuación que tenemos acá es una de las que se utilizan más habitualmente. ¿Está bien? Recordando lo que significa este número K que aparece como una variable nueva o una cantidad nueva. Omega ya es algo que ustedes conocen. Fíjense que en esta aparece una serie de parámetros que están condicionadas por el oscilador. Lo dijimos cuando mostraba las simulaciones. La amplitud de la onda, la frecuencia angular de la onda, la constante de fase que tenga la onda, va a depender todos estos parámetros del oscilador que cause el movimiento ondulatorio. Entonces, estos parámetros que ya los conocían ustedes son característicos del movimiento oscilatorio que me cause la ondulación. Y aparece acá K, donde K está relacionado con lambda, obviamente, y esto sí es un parámetro distinto cuya información no lo puedo obtener de manera directa de la fuente, ¿sí? Sí lo puedo obtener si de la fuente yo determino la frecuencia, si por otro lado conozco la velocidad de la onda, como la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, si conozco la frecuencia y conozco la velocidad, obviamente podré conocer la longitud de onda. Pero lo que quiero decir que las cantidades, las magnitudes marcadas en círculo rojo, están determinadas por el oscilador. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? You are now unmuted. Bueno, muy bien. Vamos You a are now cortar un muted. ratito, hacemos un recreo, porque o los dormí, los perdí, o los cansé seguro un poco, así que bueno, hagamos un recreo de 10 minutos y a las 12 menos 5 volvemos y seguimos. ¿De acuerdo? Hacemos una pausa y ya retornamos.